y cuándo y qué jueces tendrían que integrar el tribunal. Y además seguimos también con el destino de la jueza. Pero también vamos a mostrarte ahora y a compartir de forma exclusiva imágenes que tienen que ver con lo que pasó en esa audiencia del martes, en cómo quedó al descubierto la mentira de la jueza. Me está llegando información de uno de los letrados que estuvo en el debate y quiero ser preciso con algo. Habíamos recién hablado sobre el hecho donde la jueza dicta o dispone la detención de un testigo, de Julio César Coria, que es uno de los denunciantes ahora contra la magistrada. Esa denuncia fue pedida por las partes. Si las partes, o sea, alguno de los fiscales o los abogados, no pedían la detención, difícilmente o directamente no podría haber ocurrido que la jueza la pidiera por su cuenta. Así que es difícil que ahí, y le doy la razón al doctor Germán San Martín, difícil que pueda considerarse esa conducta prevaricato o algún delito. La jueza lo dio porque las partes lo habían pedido, por eso había dictado la detención. Así que está aclarado este tema. Me estaba escribiendo uno de los letrados que estuvo ese día en la sala de audiencias. Y vamos a mostrarte ahora con esta edición, esta producción que hicieron nuestros compañeros sobre lo que ocurrió, y presten atención a esta escena. Pasaba en la sala de audiencias y así el fiscal cuestionaba a la jueza. Escuchemos. Simplemente esto es a modo de ilustración para mostrarles a ustedes cómo a Vidal Alemán se le da un tratamiento VIP para lograr entrar al tribunal. Mientras estaban apilados más de 50 periodistas y medios en la puerta sin poder entrar siquiera al edificio, ¿quién creemos nosotros que es la custodia asignada a la doctora McIntosh? Le garantizaba el ingreso hacia la puerta por la que entran los magistrados, no al público. Eso explica un poco la falta de identificación. Quien veíamos al costado, vos corregime Jenny, era María Elía Vidal. Exactamente. María Elía Vidal, ¿quién era? La mejor amiga de ella, decoradora, según lo que dijo cuando presentó su descargo. Y es más, en ese descargo no nos olvidemos que puso fotos con la jueza McIntosh desde que eran amigas en primaria, como haciendo todo un reconto de su amistad, y que en realidad ella le había propuesto hacer una entrevista que iba a ser privada, algo que obviamente ya quedó totalmente descartado con lo que bien contaba Patricio Ferrari. Pero hay que tener en cuenta en ese video que veíamos recién otra de las situaciones y la frase que utilizaba. Por ejemplo, la policía cuando le dice entren por acá pero guarden la cámara para que no se enojen los de prensa. Una de las frases. Después, cuando están ya llegando hacia la sala, una de las personas que justamente conforma y que trabaja dentro de los tribunales le dice acá no se puede estar con cámaras. ¿Y qué hace precisamente ahí Vidal? Le manda un mensaje a la jueza y directamente la policía habla con esa persona y le dice que ellos pueden entrar. Porque tenés dos custodias ahí, la del Tribunal 3 y la custodia del Tribunal 2, que es el tribunal al que pertenece justamente Julieta McIntosh. Es un hombre y una mujer y después 3 chicas que son las que están cuando van cambiando en la sala, que obviamente hacen una guardia distinta, ¿no? Y lo que hizo Ferrari en esa exposición fue decirle, usted nos mintió en la cara, y ahí justamente citaba el caso de María Elía Vidal cuando fue sacada de tribunales. Pero acá estamos hablando de una jueza que entró a subrogar el Tribunal Oral Criminal número 3, que fue nombrada el 23 de noviembre de 2023, no por sorteo, y esto después se lo quiero preguntar a los dos jueces que están acá, sino que por un acuerdo, después de que ella manifestara insistentemente que quería formar parte de ese tribunal. Pero, insisto con esto, el tribunal tenía una vacante. ¿Y qué pasa con la vacante, doctora Persichini? ¿20 años? Eso es otra de las aristas de este problema. 5 años sin juez. 5 años sin juez. En la provincia de Buenos Aires hay 15% de... faltan designar aún magistrados, 15%. Se acaban de designar 130 el último viernes, creo que fue, pero
un tribunal no puede funcionar con 5 años de vacancia, O sea, porque si hay que hubiera estado pedir cubierta la prestado. vacante, esto no hubiera pasado. McIntyre no hubiera intervenido en este Y tribunal. doctora, ¿cómo se llega justamente a conformar parte de otro tribunal? Para que la gente entiendo, no trabajé en un tribunal, pero entiendo que es por sorteo de la Cámara. Entiendo que los Hay miembros se distintos- sortean por la Cámara. Hay distintos sistemas, depende cada cámara departamental cómo lo fija. En su momento a veces había acuerdos entre los jueces de los tribunales, ellos decían, bueno, me podéis a cubrir este juicio que estamos vacante o lo que sea. Luego hay veces que las cámaras también disponen, no, lo vamos a decidir nosotros a través de a veces por sorteo, pero otras veces lo que se pedía era ¿cuándo? nuevamente la agenda. ¿Cuál es la agenda del próximo mes suya? Ok. Le decimos ¿Puede la ser por agenda sorteo o y no? de acuerdo al juicio, capaz que me llaman 2 días antes, me dicen hay que cubrir el juicio en el Tribunal 2 porque fue asignado a ese juicio. ¿Cuándo ¿puedo echar tendríamos luz novedades de sobre los esto? jueces? Yo subrogué, es decir, el tema de la subrogancia. Una cosa es que haya una vacante en un juicio y se sortee o se busque a un colega, podés, vos no podés, entonces la Cámara lo asigna para ese juicio. Cuando ya hay una vacante, porque renunció, falleció, se jubiló ese juez durante mucho tiempo, entonces alguno se ofrece que quiere ser, vos querés ser, entonces va y le dice, y la Cámara saca un acuerdo extraordinario con la conformidad de ese juez, que en realidad va a trabajar el doble por el 10% más. Por eso nadie quiere ser subrogante. No. Y entonces... Y además, el primer mes no cobra nada, cobra a partir del segundo mes una miseria. Se modificó, se modificó. Es el Ahora, 30%. Está bien, pero ahora la pregunta es esta. Perdóname, ¿Cuándo? perdóname, Yo subrogué 2 juzgados de garantías, 2 años. te Alfredo. digo, pero lo que se cobra no es el porcentaje del sueldo de ese juez. Se hace un cálculo del 30% de un juez Ahora. de 15 años, pero no el sueldo mío. No, o sea, por supuesto. lo Ahora, que yo cobro, ¿cuándo en puede- cambio, vamos- le digo para que vean que la Que la lo que ley yo es sostengo que no hay que distinta. subrogar, hay que nombrar jueces. Hay que nombrar Por supuesto, pero eso Ahora, no ¿cuándo le puede importa empezar el al juicio gobierno. a No le Diego importa eso. Armando Maradona? Esa es la pregunta que le haces. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo puede empezar el juicio de Maradona? El juicio puede empezar cuando la Corte tome la decisión de decir esto hay que apurarlo, se prioriza porque es un escándalo mundial, hay que frenarlo y tomar el toro por las astas. No sé los tiempos exactos, pero hay que tener una decisión de A ver, Corte. a mí que se me priorice, cuentan, que se haga. a mí me cuentan que ya ayer viernes o pasado mañana lunes, el juicio podría ya tener 3 jueces sorteados. Sí, correcto. Eso es Sí, así, sí. es rápido, el Eso- sorteo es eso es rápido. muy El sorteo es rápido y pero es- después decían lo que los 2 colegas hablaban, la recusación, hay que ver si O sea, ¿Cómo están las agendas de Claro. ese tribunal? Si Pasado van a mañana priorizarlo, no lo van a priorizar, tienen todos los días para hacerlo. En general un juicio se tiene que llevar en forma continua, no, El tema no es es ese. normal llevarlo Esto, y además, separadamente, en una este vez por caso, semana, 2 veces por tomaríamos semana. ejemplo de lo de la justicia federal, que haya 4, que haya algún suplente, porque son juicios tan largos durante tantas semanas, meses, que se puede enfermar y otra vez juicio, o sea, otra vez nulo. Pero acá hay también jueces en lo correccional y hay figuras. Celebro al Colegio de Abogados de San Isidro, felicito lo que ha hecho. Directamente, si hay duda, lo mejor sería, eso lo tiene que resolver la Corte, y decir, convoquemos a conjueces de Corte de San Isidro. Eso no tiene problema de ninguna audiencia. No, existen además también menos posibilidades de que sean recusados. Por supuesto. Le quiero dar la bienvenida también al doctor Hugo Icasati, es abogado penalista, y pedirle más que nada su opinión sobre lo que planteaba Jenny Di Serio recién. Usted como defensor, ¿pediría la nulidad o que no se haga un nuevo juicio teniendo en cuenta que hubo ya acusados que fueron sometidos a un proceso y un imputado no puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho? ¿Se da eso o no? ¿O todavía no es cosa juzgada? En el caso concreto, habría que estudiarlo muy detenidamente. Yo considero al principio que no hay cosa juzgada todavía, por ende se podría. ¿Estamos? Ahora, dado lo que hemos visto los testimonios, si tuvieran alguna defensa, y tal vez lo pediría, tratando de, como quien dice, pescar una resolución favorable. Ahora, como tercero imparcial al proceso, como son los jueces, o simple veedor, me parece que no iría porque no hay cosas juzgadas, sino que se podría. O sea, no hubo condena ni nada. No hubo condena, Claro. por ende se podría. Y para ustedes, ¿el juicio se puede hacer este año o no?
Es Depende un de los problema tribunales que decisión, designen, claro. de decisión Pero bueno, dando de las lo que autoridades sucedió y que ese juicio contra la muerte, por la muerte de Diego Armando Maradona, Yo- con esa presión. yo diría que se intentaría, pero La Corte ha sido está en manos de los jueces que sean designados. La Corte ha sido muy rápida para hacerle la licencia compulsiva a la doctora Mackintosh. Yo creo que inclusive va a arbitrar los medios para que otorgar una sala, conseguir un lugar, porque también tenemos eso, tenemos dificultades edilicias, tenemos una sola sala de audiencia de juicios orales en un departamento judicial. A veces hacemos unas chiquitas dentro de los juzgados, pero son muy chiquitas. A ver, muy cortito, me están diciendo que la Fiscalía, una vez que se designe un nuevo tribunal, va a pedir un cuarto juez, más allá de que esto no esté Es lo que previsto por decía el Casati. código, justamente Es que no para está que previsto. no vuelvan a pasar estas cosas. Pero Pero no ya está está previsto. confirmado, no está previsto, pero lo va a volver a pedir para que no suceda lo mismo. Ahora, ¿Se puede hacer eso? Pedirse. Si la Corte dice que sí, se puede hacer. Sí. Ahora, Y que no solo pudo haber ¿qué pasado caso esto? Porque yo no recuerdo ni haber visto, y menos haber actuado, en un juicio que se suspenda y luego se continúe después de que hayan declarado testigos en medio de un juicio. No recuerdo, es algo que realmente para mí inédito. No sé ustedes como jueces. Vamos a escuchar de vuelta a la jueza que decía que quería acercar a la justicia a la sociedad. ¿Fue tan así? La escuchamos. No veo hechos precisos, claros, potencialmente ilícitos, penalmente relevantes, de los cuales yo pueda darles alguna explicación. Sí veo una enorme difusión pública no autorizada de una entrevista dada en mi despacho, y aquí yo quiero explicarles quién soy. Quizás lo que está puesto en duda acá es mi modo de ejercer, mi forma de ser o mi función jurisdiccional, académica, catedrática, como sea que fuera. Creo ya que hace tiempo, y esto tiene que, quizás me equivoque, y lo tenga que corregir y tenga que adoptar los canales de comunicación más formales y más antiguos. Yo siento que el paradigma de que el juez habla a través de sus sentencias no funciona hoy en día. Digo, busco acercar la justicia a la sociedad. Este era mi noble propósito. Lamento que haya sido tergiversado de esta manera. A ver, usted, doctora, ¿quiere hacer un documental? ¿Alguna vez pensó en hacer un documental? Jamás. ¿Usted, Sí. doctor San Martín? No. ¿Y usted, Droqui? De causas, en trámite no. Pero yo podría hacer un documental de causas que he tenido que realmente tuvieron un final novelesco, donde hemos hecho justicia. En aquellos años hacíamos hasta que las velas no ardían. Parábamos para almorzar y seguíamos hasta terminar. Pero Nos no hubiera quedábamos hecho un juicio o un documental. No. Antes Juicio, no. un trámite. Algo, cosa jugada. Después que la cosa se terminó, uno podría llegar a hacer un documental y ver, ¿no es cierto? es otra cosa, Pero no sí. mientras la causa está. Esto Y es esos una- expedientes. A ver, mire, esa imagen que está, ¿la podemos agrandar? Le pregunto a nuestro director, mirá, la imagen de esos expedientes, esta imagen, a ver, de la jueza, no es típica de una persona o de una magistrada que está mirando a los testigos. Están mirando una cámara. Vuelvo a decir, los jueces no pueden tener divismo, Exactamente. no pueden ser estrellitas de cine. Los jueces tienen que tener una conducta las 24 horas del día. Los jueces no pueden usar sus propios custodias, entre comillas, para su beneficio propio. Los custodias son del tribunal, son del juzgado. A las 2 de la tarde o a la hora que se retira el juez, se termina la custodia. Hay muchísimas custodias haciendo compras en los supermercados con los jueces y esa no es la función. El Ministerio de Seguridad necesita gente en la calle, no acompañando a los jueces al supermercado. Nosotros Por en la supuesto provincia son no menos. teníamos, Voy a preguntar- Custodia custodia. personal no No, existe. es del juzgado. El pueblo argentino cree que somos Comodoro Pi. La provincia no es Comodoro Pi, ¿eh? No. Todo lo contrario. Le Nada quería que preguntar ver. al doctor, porque también hay información que se fue recolectando que habla de que algunos de los defensores ahora quisiera optar por lo que es el juicio por jurados, dada toda esta situación que ocurrió. Usted, si fuese defensor de alguno de los imputados, ¿cómo actuaría?
Bueno, dos temas. Primero, me parece que no correspondería pedir juicio por jurado porque ya es extemporáneo. La audiencia del artículo 22 bis se hace en el momento de la radicación de la causa en el tribunal. Y segundo, me dice usted, por un tema estratégico, el tema de juicio por jurado yo lo discuto mucho y es en base a las oportunidades. Hay causas en las cuales uno sí va a juicios por jurado, pero no nos olvidemos que no son magistrados, no es gente que sepa de derecho y se va a llevar más por impresiones. Yo creo que ir a un juicio por jurado, perdón, humildemente, en la causa Maradona, es llevarme una condena segura, una bueno, buena de realidad, hecho, sin duda, la no me cabe duda. defendida de la Madrid está para juicio por jurados en otro tribunal. Para mí... El tema es, ¿ustedes creen que se va a poder llegar a hacer un juicio con jueces imparciales? Yo creo que sí. Sí, hay excelentes jueces. ¿Cómo que? Excelentes. Sí. Hay muy buenos jueces. Se lo digo yo, No que estoy del todos otro lado del son mostrador. este caso, no todos son el caso Escapolán, no todos son, claro. no todos los magistrados son malos. Eso es lo que hay que entender. ¿Y cómo se le explica a la gente? Porque Está tenemos bueno, una pésima está bueno imagen. que usted lo diga. Tenemos una pésima imagen, pero esto es por la Tampoco puerta la imagen giratoria. nuestra es gratis, ¿eh? Nuestra imagen, digo, yo ya me retiré como ustedes, pero hace años, con el doctor Andino, hicimos un trabajo y ya tenía el 67% de imagen negativa el Poder Judicial, hoy tiene como un 90 y pico %. Con esto ya debemos estar, pero más Totalmente, que eso. es una herida de muerte. Lamentablemente, el pueblo no conoce con qué medios cuenta el Poder Judicial, cuántas causas tiene, cuáles son los despachos, quiénes trabajan y quiénes no. Hay que separar la paja del trigo. Hay muy buenos jueces, hay jueces Excelentes. que no saben, y hay jueces que no trabajan, y hay jueces que trabajan Por muchísimo. eso no todos podemos medirlos igual. Por eso hay Eso que, pasa en todas las profesiones. por Se eso trabaja hay que- mucho, hay que echar a unos mucho, cuantos y hay que mucho. premiar a otros. A McIntyre, En hay la que echarla. pandemia, Gustavo, en la pandemia, jamás el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires paró. Nunca. Se trabajaba en sus casas, con el Y- wifi pagado por los empleados, por nosotros mismos. Nunca paramos. El fuero penal, yo le hablo de lo que conozco. Lo mejor A que tiene el Poder McIntyre hay que Judicial echarla. Nunca se son los paró. empleados. Sin Nunca. duda. ¿A McIntyre hay que echarla? Hay que echarla, sin ¿Usted duda. qué dice? Yo creo que no cumple con los parámetros para ser Mal juez. desempeño, mínimo. ¿Y usted, doctor San Martín? Entiendo que hay para un mal desempeño y una falta de decoro, porque también la corte, la conducta de un juez, ese es el decoro. Es decir, yo no puedo estar, por ejemplo, no puedo estar comprando droga y después exigirle conducta al que me vendió la droga, como decir, usted lo voy a condenar, decir, pero si usted me compró la droga a mí, ¿cómo es? ¿Usted me va a condenar? Es decir, tenemos que tener una conducta intachable, y para eso uno, por ejemplo, yo no tenía Instagram, no tenía Facebook, no tenía las nada, redes porque yo sociales. no puedo abrir flanco, no puedo abrir opiniones que después pueden Bueno, algo ser que ella hizo mención, ¿no? Que utilizadas. utilizaron sus redes sociales y la parte Después en el familiar cuando proceso. las Por redes el sociales son divismo, públicas. por el divismo. Por eso, por el divismo, exactamente. No, Por son el públicas las divismo. redes sociales. Todo cae en lo Narcisismo mismo. es. Narcisismo. Y que se trabaja en serio. Hay muchos que trabajan en serio. Como bien dice el doctor Drochi. Bueno, hay algunos que no trabajan. Hay que pero echarlo. este juicio lleva 5 años. 5 Los años de términos del fiscales código. investigando y Los recabando. términos del código. Cuando se radica una causa en el tribunal criminal, son 4 meses para hacer un juicio. Pero no se puede hacer porque no hay jueces. Hay que hacer Los subrogancias. 3 fiscales hay que hacer- tuvieron que Bueno, abrir la Pero investigación. el Colegio de Magistrados de la en 6 Provincia días de Buenos Aires, recabar en toda vez de esta prueba, intimar ¿cuánto esfuerzo a que tuvo? nombren jueces, negocia con el poder de turno. No es tan así, doctor. Yo integro el Colegio de Señores, Magistrados. No es bueno, tan así. ¿dónde está? ¿Por No, qué pero nosotros que no no es una cobramos los decisión. jubilados el 20% que le han dado Pero eso es un aumento tema y no- político, no, doctor, nos han no es quitado? un Pero tema de la ¿Qué sociedad. hace el Colegio de acá el tema- Magistrados? el tema ¿Qué es- hace el Colegio de No, Magistrados? El no es juicio. así. ¿Por qué contra toleramos Maradona- esto? ¿Por qué toleramos un 30 y pico %? Que si no, Pero es que no lo tolera, doctor, lo pide, pero es el gobierno, el Poder Ejecutivo Pero hay el que que hacer nombra. la denuncia. A eso iba también. La jueza McIntyre, porque la doctora Perseguini puso en la mesa lo del Poder Ejecutivo. Tenemos, perdón, un amparo hace 4 años que está parado. No sé qué pasó. El Colegio de Magistrados. Un amparo parado que estaba con sentencia de primera instancia y fue así. Y el Colegio de Magistrados no sé qué hace. No, no, ¿Sí no, qué hace el no es Colegio de así, Magistrados? no es así. ¿Saben qué hace el Colegio de Magistrados? Su representante, Ahora- la doctora Ochoa, nombra a su hijo juez en el Tribunal de No, Leyes. Ahora ese le es quiero se está preguntar, equivocando, ahora le doctor. quiero- Usted ahora habla de quiero- la doctora Ochoa como consejo de la magistratura y yo le estoy hablando del Colegio de Magistrados. Así que no, Ahora- no, Pero el no Colegio de equivoquemos las Magistrados, ¿quién la cosas. puso a la Pero doctora ahora estamos hablando Ochoa? de la jueza McIntyre. Y Claro. la pregunta La es jueza esta. McIntyre. Es una interna suya. ¿Le pueden aceptar rápidamente la renuncia? El No se la proceso- van a aceptar. Acuérdense. No lo sé. No, se la van a pero aceptar. ¿pueden no aceptarle? Pueden no aceptar. Pueden no aceptarla. No la van a aceptar. Mire, Pueden. así como el gobernador, una vez que uno pasa todo el proceso, tiene el acuerdo del Senado y hay que nombrar, el gobernador tiene que dictar un decreto de nombramiento del juez, que ya tiene acuerdo del Senado,
puede no nombrarlo. No tiene plazos. También si la doctora McIntyre presentara la renuncia, A mí me dicen que se la puede queda aceptar hoy mismo. queda a criterio del gobernador, a través del decreto, aceptarlo o no. Ahora, si estamos con el proceso del jury, si se abre el jury, ya no tiene posibilidad de renunciar. Ahí ya es un obstáculo legal. Es decir, al Ahora, abierto el jury No no obstante, puede renunciar. ya tiene una denuncia en la subsecretaría de Control de de disciplina. de la Corte. Con lo Se queda cual sin no te fueros. podés jubilar, ni te podés renunciar, ni nada con eso abierto. Se queda El sin diputado fueros. Romo le pidió jury. Un diputado le pidió jury. No, Tres varios. son. La, Tres de la senadora Arieto, varios pidieron el jury. Ahora, se queda sin fueros. ¿Cuáles son las imputaciones que puede tener? ¿Cuáles son los delitos que comete, viéndolo ustedes? La Corte ya deslizó en la acordada en potencial cuando le dio la Incumplimiento de licencia, función incumplimiento de los pública. deberes del Bueno, funcionario ese- público. Y puede haber más. Y Ese puede es haber el más, A ver puede qué- a haber ver hasta quién le hizo malversación puente de a ella. caudales. Yo investigaría quién le hizo puente a la doctora con esta productora. A ver, ¿quién le acercó a la productora? Yo no... Hay que investigar. Eso será a fondo materia de ahora. investigación de la UFI que Por eso, interviene. hay que ver. Que no es el Tribunal 4, es el Juzgado de Garantías 4. Sí. Por eso el Tribunal 4 no estaría impedido en la selección de jueces. O sea, el Pero que no dicta para- La causa de allanamiento es de un allanamiento garantía, es el no de un Tribunal tribunal. Ah, ok. El juzgado de garantías 4. Esto, El tema es, a mí me dicen, y hablé con alguien muy importante, que la renuncia no se la pueden negar. Sinceramente no lo sé. No, puede presentar la renuncia. Ahora otra vez, nuevamente, el gobernador Acepta. no la, no Decisión la- no- política. no, la ni siquiera Claro. dicta el decreto. No se si pide. no dicta el decreto de pide. aceptación de renuncia, uno sigue en funciones. Si quieren formar ya el tribunal de jury, lo forman ya y la suspenden ya. Quien Ya viene lo pueden también hacer. puede aceptar la Lo que sí No, está sé- suspendida, A ver. de hecho por la Corte está licenciada, Ah. pero suspendida por la ley de jury. No, todavía no. Pues Cuando jury se todavía no. abre el jury, Claro. recién Lo ahí que sí sé- está impedida de renunciar. Claro, ahí ya ahí sí. Es le dicen un- que no. un Lo tema que sí de ley. sé y podría decirles es que lo que he escuchado todos estos días no es que le van a asignar la jubilación de privilegio, ni mucho menos. Eso también lo pregunta mucho A la ver, gente. para poder Y el propio amigo de jubilarte, o sea, Maradona. renunciar y jubilarte, primero tienes que tener 60 años, cosa que no tiene esta señora juez. Mínimo. 30 años de aporte, tampoco lo tiene. Pongámosle que con este magíster que hacía en la Universidad Austral lo tuviera. Pero no tiene la edad. Entonces, lo que sí pasa, si renuncia, lo que puede cobrar es el cargo anterior como secretaria el día de mañana que junte los aportes, pero no de juez, porque no llegó a los 10 años. Tiene 8. 2018 la Entiendo- nombraron entiendo y tiene que no tener puede en hacerlo. el cargo y los aportes como magistrado, porque nosotros nos descuentan 17% del sueldo va a aportes jubilatorios para justamente... Del trabajador y 17 de la provincia. Es un régimen Ahora, especial. Sí, Por eso claro, no es de privilegio. No es de privilegio. Ahora les quiero preguntar a los tres y al doctor Icazati también. ¿Una jueza tiene un integrante del Poder Judicial que ejerce el cargo de la magistratura? ¿Tiene imagen pública? A ver qué decía McIntyre y después lo hablamos entre nosotros. Público, no mediático. No, la verdad que el acoso que he sufrido en estos últimos días ha arrasado con mi imagen pública, pretendiendo volcar un manto de dudas sobre quién soy de hace muchos años en una carrera intachable, que no es ese mi perfil. Sí doy entrevistas, charlas, conferencias a quienes me lo pidan. 7 días más tarde, y espero que en esta causa algún día se pueda agregar, 7 días más tarde, a las 19 horas, igual vestida, yo recibo en mi despacho a una organización que se llama Mujeres en Derecho, para hablar de perspectiva de género, presunción de inocencia, lo que a ellos les convocara como tema de interés. Estamos de acuerdo, pero no de la causa que está en Claro. trámite. Fíjense, primero De negó. la charla que O sea, quiera. los rasgos psicopáticos de su personalidad son patentes. Negó primero, enfrentó ante la abrumadora prueba la contundencia, ahora dice no, que yo soy buena, que es... Señores, está claro el divismo, los rasgos narcisistas que tiene. ¿Sabe qué ropa Tiene se un problema puso? Yo le psiquiátrico. Pero Sí. aparte no es que Además- negó mientras estaba pasando Por el eso, video Ferrari por eso. y decía no soy yo mientras Bueno. le decía basura. Entiendo que el eso abogado. fue, manipuladora, no, una yo persona entiendo que eso manipuladora. fue que ella decía yo no hice ese guión. A eso Esto hablaban no del es mío. guión. Bueno, claro. pero a vos te dicen qué No, es no lo hay que vas a defensa. hacer. Esto no O es, sea, miren no que lo es que yo digo no es una defensa corporativa, Pero para aparte no es nada. una persona que yo no es creo que estuvo instruida y mal. que-
estuvo mal, pero no podemos echar... Hizo un desastre, esto es un naufragio moral, nos salpicó a todos, a todos, hizo un desastre totalmente. Esto, las instituciones tienen que autoprotegerse, limpiarse y darle a ella lo que merece. Echarla y a ella. No es ejemplificador, es decir, se portó mal, hizo las cosas mal, cometió delito, mal desempeño, se la echa y nunca más. Y a los otros jueces que hacen las cosas mal, echarlos. Y a los que hacen bien, ayudarlos. Hay jueces que no tienen despacho, hay fiscales que se les llueve. En La Matanza hay fiscales que Sí, pero la llueve Corte no tiene todo. presupuesto, doctor. La ¿Qué Corte hacemos? tiene que exigir el presupuesto que, tiene ¿Cómo hacemos que si le no lo pida dan? juicio político la Corte al Ejecutivo. ¿Qué está esperando la Corte? Hablaban Hace del años narcisismo, tenemos que ver- hablaban del narcisismo de la jueza. Sí, es verdad. El hecho de que se cambie de ropa, de que Bueno, pero se expusiera tanto. eso también nos lleva a pensar como sociedad y ver el sistema de reelección de jueces, de elección Muy de los bien, jueces. muy bien. Eso es lo que tenemos que ver. Estamos fracasando, porque 1, te la creo, 2, te la creo, ahora ya 3, 4, y esto, faltaba esto, era un poco más que el programa de Tinelli, el Claro, pero bailando. ¿quién elige a los jueces, los departamentos judiciales? Él comúnmente- Los colegios, no- la parte local. Si y no el hay parte colegio de abogados local, tiene Sí, mucho la- que ver. es y perverso. política. El sistema del Consejo de la Magistratura es perverso. No, es no, una no, roca pero- más fina pero- que la no, anterior. pero además, considero más Es allá, muy- fíjense el resultado. Antes, cuando el juez lo nombraba un político por alta decisión política, la cosa andaba mejor. Hace años que el Consejo de Magistratura, que tuvo horrores en Francia Pero- y en otros países A ver, más, acá doctor, se lo tomó. esta Estamos jueza peor que antes, llegó- ¿eh? esta ¿Tenemos jueza- mejores o peores Doctor, jueces que antes? usted, Tenemos. el doctor Say Martín y yo también llegamos por el Poder Ejecutivo, no nacimos de un repollo. Por supuesto. Entonces, A mí me- también la me nombraron. cuestión, ¿sabe cuál es? Y también por el Consejo de la Magistratura. No, yo y por no. todos Yo no los- llegué por el Consejo de Bueno, Magistratura. yo sí. Yo no. Y yo le puedo asegurar que funciona. Y lo que sabe que es, ¿cuál es el problema? Y depende del juez o del magistrado que designen, que cumpla con sus deberes, de no ser divo, de no ser... sí, ser honorable. Yo no le debo nada a nadie que me haya nombrado el Poder Usted, Ejecutivo. doctora, pero yo estoy hablando Nadie, del ninguno sistema de le debe. designación. Yo le pregunto, ¿los jueces de hace 30 años para atrás eran mejores o eran peores? O al revés, ¿la justicia, el Poder Judicial en general, está peor ahora o está mejor? A ver, Para lo mí- vemos con esta imagen también que Perdón. de algo que ocurrió en la audiencia. Ahí respondemos su pregunta, doctor. Miren. En esa audiencia del 15, discrepo, doctor Savarino, con que la doctora McIntyre no ejerció la dirección del debate, por lo menos por algunas horas, en un efímero paso. Porque fue la contraparte, esta parte de acusadores privados, quien tuvimos que requerirle casi a los gritos que identifique a las dos personas que estaban ahí atrás. A regañadientes le consultó si en rigor eran de la BBC o no eran de la BBC. No era el pedido, era la identificación. Recuerdo que me paré y tuve que ir hasta la secretaría a decir, ¿le pueden pedir los documentos que queremos saber quiénes son? Brillante fiscal el doctor Ferrari, tengo que decirlo. Sí, muy Brillante. Muy bueno. Muy bueno. Brillante. Muy bueno. Especialmente en qué lo ve, doctora. Creo que es un muy buen funcionario, es un ejemplo para la justicia. Al igual que lo fue el doctor Luciani. Los conozco personalmente a los dos, trabajaron con el doctor Say Martín. Y brillantes, brillantes. Esto es el ejemplo de justicia que yo quiero. Esta es la justicia que la sociedad tiene que creerle. Y no Trabajó de los muy bien, malos. Los malos esclareció. hay que sacarlos, como dice el doctor Drochi, pero no son todos. No. Y el sistema de selección de jueces es excelente. Antes era peor. Antes se elegía a dedo, doctor. Sí, Antes, se elegía a dedo, había un responsable. como usted me decía que no pasó por Hoy el tenemos consejo. menos Yo pasé justicia por un que antes. montón de Pregúntele gente. al pueblo qué opina de los Tenemos un jueces de hoy. consejo de la magistratura Yo muy creo que probo. es El un- tema es el La poder letra del ejecutivo. discípulo es una realidad. Hoy cualquiera es juez, cualquiera es abogado, Y a cualquiera ver es qué no, dice cualquiera alguien no, que es está un del otro lado del cambalache. Eso es mostrador. denostar la Bueno, yo magistratura. como... A ver, ahí- mi opinión es bien como dice Gustavo, yo estoy del otro lado del mostrador, ¿no? Y realmente creo que ha variado mucho los últimos años, pero a morir. Cuando yo era pibe recién recibido, un juez era, por Dios, venía Dios y el juez. Cuando uno tenía una audiencia y venía un juez, íbamos temblando Respeto. porque tenía miedo de hablar pavada. Por Dios, que era humillación. Un juez era un señor y había elegido su carrera. Sea, tenemos Y a no había consejo de la discutir, magistratura. y, perdón, sea Bueno, eso porque es- hizo la Sigue carrera siéndolo, judicial. doctor. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál Perdón. es el problema? Si usted le hace un sumario administrativo a un empleado, Sí.
Antes, lo que decía el juez era santa palabra, el sumario administrativo se llegaba a su fin. Ahora empiezan los gremios a llamarlo por teléfono, a decirle esto es una persecución, un hostigamiento, cuando no violencia de género y todas esas cosas. A lo mío. Por eso le digo respeto, el que elegía juez o empezaba, ha cambiado la sociedad, empezaba doctor, cosiendo no los jueces. expedientes, iba ascendiendo, ¿no? Y tenía cierta figura. Yo no recuerdo, y era haber visto un juez en un hipódromo, haber visto a un juez en un jamás. Los jueces el de juez antes. era un señor, Sí, un juez no tenía escándalo. Aún nosotros Un juez no estaba en los jubilados programas de seguimos siendo espectáculos. jueces, porque tenemos comportamiento. Ahora, con lo que están diciendo. Y nosotros íbamos a tribunales de trajecito y corbata. Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por supuesto. Ahora vamos en chancleta y bermuda. Bueno, no. Y Ahora, con el los otro día jugadores, tuve un juicio y me atendió un juez con una remera Eso no es de así. esa, ¿no? No debe ser que así. me lo cruzo en La Matanza a las 2 de la mañana y salgo corriendo. Claro. Ahora le quiero dar la palabra a Jenny, también que tiene información y quería preguntar algo. No, muy cortito con lo que estaban diciendo de los jueces. Si quiere, habría que apuntar contra los otros dos que conformaron el tribunal. Yo creo que, mire, el estrado es alto, ustedes lo vieron. Sí, obvio. No puede obviarse las cámaras. Yo en este estudio no puedo obviar ninguna cámara. La cámara se vio. Si estaba consensuado o no, no lo sé, pero ver se ve. ¿Y sabe qué es lo que a mí más me llama la atención? El cambio de presidencia. El cambio de presidencia es inaudito. No lo he visto nunca en ningún tribunal que en Es la pleno complicidad de juicio se los cambie. otros dos. Claro. Entonces, el doctor Es que Savarino nunca lamentablemente tendría que haber dejado su no lugar. ha dado explicaciones, Claro. por lo menos a las partes. Yo No, no sé no le eso, pido a tengo mí, que ver. a las partes, por Y qué ese además, cambio de claro. presidencia que nunca Por eso no yo existió. nunca lo vi en mi vida de jurista, ni tampoco el doctor que seguramente eso no lo ha jamás visto. se hizo, una locura. El tribunal Bueno. trabaja en equipo. ¿Qué es en equipo? Está el presidente, están los dos vocales. A veces uno es el que va a hacer el voto inicial y el otro también ayuda a decir, che, Toman nota, ahí hay nota una esto, cámara, fíjate, claro. me parece que se está con el teléfono. Por supuesto. Algo grave. Normal. Se prohibían las imágenes y las comunicaciones. En esta audiencia última, al segundo, los periodistas y todos sabían lo que estaba ocurriendo Que era un adentro del tema, juzgado. Es los decir, habían propios dicho, jueces- o hacemos pública esta audiencia que no afectaba el juicio, o si no le sacamos los celulares a todos decimos, y se le decía, señor, usted está con el celular abierto, la próxima usted se va de la Afuera. sala. Sí, señor. Antes No de se este tema, autorizaba. que la jueza aceptara las recusaciones y demás, y todo lo que pasó, hubo recusaciones hechas por otros que fueron resueltas por los mismos jueces. O sea, jueces que eran jueces y parte. Eso es un tema que hay que revisar porque en muchos lugares de la provincia los propios jueces se ponen en jueces y parte y dicen, no, yo no soy imparcial. Sí, perdón, yo soy... No, pero lo resuelve la yo Cámara, soy- doctor. Hay un sistema. No, Usted pero no hay dice, doble yo no conforme. acepto la recusación y se va a Cámara. A ver, ¿Cómo No, que no, pero lo tienen que resolver los pares. No lo tienen que resolver En el ellos. Tiene que haber tribunal. doble conforme. A ver, No, tiene que haber doble vamos a conforme. compartir una imagen que me parece que esto también tiene que ver con lo que estamos hablando y con lo que mencionaba recién el doctor Icasati. ¿Alguna vez ustedes, que fueron jueces de muchos años y el doctor Icasati abogado, durante mucho tiempo también, se imaginaron ver una escena como esta? Yo no. A ver, miren, la compartimos. Basura. No, doctor. Doctor, por favor. Echaste del juicio. Así me sacaste. No, no, no. Doctor Baqué. Así me ese era el plan. Ese era el plan. Doctor Baqué. Doctor, por favor. Tengo hijas. Vine a trabajar acá nada más. Doctor Baqué. Doctor Baqué. Yo esto no lo hice, ¿eh? Yo esto no lo hice, ¿eh? Esto no es mío, yo no tengo nada que ver. Esto yo no tengo nada que ver y con el guión. Por favor, guardemos el orden de la sala porque esto es un juicio, por favor. Por favor, retírese, doctor, por favor. En la pantalla que estaba a un costado, estaban proyectando el guión. Y Ferrari, el fiscal, le dijo, usted nos mintió en la cara. Y ahí empezaron, ante el estupor de todos, justamente, a pasar lo que tiene que ver con el guión, la existencia de ese texto que marcaba las pautas de un documental. Entonces, de esa forma fue que, o eso fue lo que provocó que reaccionara de esa forma justamente el doctor Baqué. ¿Esto pasaba antes, Icasati? No. No, salíamos esposados. Pero, ¿Eh? sí, salíamos ¿Qué esposados. pasaba? Te metían preso, olvídate. Desacato. Pero ¿qué sucede acá? Yo también no comparto la actitud de Baqué. Baqué, de Fitur. De su colega. Y amigo, conocemos de la profesión de muchos años.
pero también lo interno, que fue un desborde emocional, porque, vamos a hablar, el hombre hace mucho que está con esto, está estudiando, está preparando un juicio, viene de Quilmes hasta acá para el juicio, pasa horas, días, y de pronto sentirse burlado así, no es la forma de reaccionar, pero en el fondo, interiormente, y hemos... Porque no es solo el video, el video ya de por sí está mal. Son las cosas del video. Son cosas del video, porque ya está mal el video. Ahora, las piernas, la cola, modelo, eso es lo que más... Ahí está lo que indigna más. La gana de exhibirse. Exactamente. A mí no me extraña esto que haya dicho el doctor Basset, porque, ¿sabe? El doctor Baquet. Porque, y esto celebro lo que hizo el Colegio de Abogados de San Isidro, hay un artículo que lo tenemos todos en la credencial que dice: en el desempeño de su profesión el abogado será asimilado a los magistrados. Eso es lo que está leyendo. En cuanto al respeto y a la consideración que debe guardársele. Esto no ocurre en la realidad. Al abogado se lo trata como público, en general. Como cualquiera. Como cualquiera va a una comisión, no hay ningún respeto. Entonces, por eso, que un abogado sea basureado por jueces... Bueno, pero no todos los jueces los tratan así. No, pero los abogados que van a su juzgado no trataban así. Lo he tratado muy bien, porque yo soy hijo de un abogado. Yo he tratado siempre bien a los abogados. Porque soy un abogado primero, que además ejercí la jurisdicción. A ver, ¿y Casati? Pero no nací juez. Por suerte estamos ante dos jueces que respetables. Tres. O sea que, tres, perdóneme, doctora. No, pero con la doctora no la he conocido en el ejercicio de la profesión nunca. Jubilé en noviembre, doctor. Bueno, pero no, yo no litigo nunca su con usted no. Ahora, sí que sufrimos las humillaciones, no de los jueces, porque hay jueces que ni los vemos por ahí, ni los conocemos, ya del empleado de mesa de entrada. Entonces, ha cambiado todo, la sociedad ha cambiado y el Poder Judicial ha cambiado. Entonces uno haga la cola y uno tiene que estar... Hay excepciones, hay juegos que tratan bien al abogado. No puede ser que el juez acepte que su empleado de mesa de entradas maltrate a un abogado. Así que todo depende del juez, siempre decimos lo mismo. Siempre terminamos en lo mismo. Hay que cumplir. Entonces, si uno presta atención. El tema de requisitos para llegar a ser juez también. Porque hay algunos que, honestamente, hay señores jueces excelentes. Y el que es excelente juez, uno lo ve traducido en su mesa de entrada también. En el orden, en el empleado, en la calidad que termina el empleado. Perdón. Y hay otros que, lamentablemente, con sumo respeto, no pueden ser ni jueces de línea. Entonces, estamos tomando mate en la mesa de entrada, haciendo un desastre. Como usted dice, llegan al poder o al juez y se creen que tienen el imperium. Y no existe eso. No existe, no sos juez. Sos un mamarracho. Exactamente. A ver, lo que quería ver, lo que quería marcar justamente el doctor San Martín, por algo que McIntosh hizo en la audiencia. ¿Qué es? Yo le diría peor, en este caso. En la audiencia, el doctor Baquet se excede. La verdad que como profesional que es, no lo podría hacer, porque si no, yo como juez, si también lo insulto, le dirían, no es profesional el juez se tiene que callar, no puede decir nada. El doctor se equivocó, pidió disculpas del caso después, pero lo peor es lo que sigue. En ese caso, el único que puede hablar, el presidente del tribunal. Y que lo deja. Y empieza con un tono tranquilo, doctor, y después se anota la doctora McIntosh y dice, yo en eso no tengo nada que ver, y creo que la doctora, vos, que supongo que es de la doctora Di Tomaso, que le dice, esto es un juicio, retírese. El presidente es el que dirige el proceso. Era McIntosh, más o menos por la voz, y que después básicamente ellos deciden que no se vaya. Pero no importa, el problema es que el único que puede hablar en ese momento es el presidente del tribunal, el que decide si expulsa o no a alguien, y le ordena y le llama la atención, y si tiene que levantar la voz, se levanta la voz y lo retira. Lo que no se puede permitir es todo ese diálogo. A ver, ¿podemos pasar de vuelta a la escena que remarca el doctor San Martín? A ver, ¿dónde? Basura. No, doctor, por favor. Doctor, doctor Baquet. Por favor. Ese era el plan. Doctor Baquet. Doctor, por favor. Tengo hijas. Vine a trabajar acá nada más. Doctor Baquet. Doctor Baquet. Yo esto no lo hice, ¿eh? Yo esto no lo hice, ¿eh? Esto no es mío. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver y con el guión. Por favor, guardemos el orden de la sala porque esto es un juicio. Por favor. Por favor, retírese, doctor, por favor.
En un momento me acotan, yo no lo escuché bien, justamente le dicen... Que básicamente dice que usted no tiene la palabra, le dice Di Tomaso a McIntyre y a su le compañera. dice básicamente a Baquet junto con Savarino que se puede quedar. Es un descontrol. Fue como un show bastante especial, pero bueno, a ver, ahí no solamente sucedía eso, sucedía que Dalma, Janina estaban llorando, Hanna Maradona también. En ese momento lo que se estaba viendo era parte del tráiler ya. Es lo que estaba mostrando en ese momento Ferrari. Entonces ya venía de leer todo lo que tenía que ver con el guión. Empezó a mostrar los videos y bueno, obviamente la situación iba a ser complicada dentro de esa audiencia. Y es importante también remarcar que todo esto derivó en que hoy, creo que lo más importante, el juicio de Maradona está suspendido, que las hijas de Maradona, una de ellas, Janina, declaró durante 8 o 9 horas, rompió en llanto en medio de la declaración. Verónica Ojeda también. Hanna, que fue la primera de las hijas en declarar. Que va a haber, usted corríjame, doctores, Drocchi y Casati y Persichini y San Martín, si va a haber que reproducir toda la prueba. O sea, si Hanna, Maradona, si Dalma, si Janina van a tener que, si Verónica Ojeda van a tener que volver a declarar. Por supuesto, si es decisión de la parte convocarla a declarar de nuevo, porque nuevamente los testigos son de la parte, como decía el señor de Israeli. Uno no puede ir a los juicios, si yo vengo a declarar, quiero declarar, que venga Mora, no. Los testigos son de las partes, del fiscal y del defensor que los proponen en esta medida audiencia que se llama el 338. Luego no hay más testigos, salvo excepciones técnicas, pero que no lo vamos a hablar para no confundir a la gente. Pero no, se va a tener que reproducir todo porque esto, cuando se declara nulidad, quiere decir que esto no existe más a nivel jurídico. Yo no puedo decir, ese testigo dijo en ese juicio. Lo peor son los allanamientos. Allanamientos donde, por ejemplo... Perdón, hay un tema y le pregunto a ustedes, a los tres como jueces, ¿no? Yo como abogado defensor. No existe porque es todo nulo, ¿cierto? Según mi humilde criterio, lo que vi por televisión, ¿cierto? En los noticieros, para mi gusto había 3, 4 personas bastante comprometidas por estos testimonios. Obvio. Entonces ahora yo vine y dije que la señorita tenía un vestido negro. Mañana vengo y digo, no, mentira, era blanco. No voy por falso testimonio. Es decir, que esto beneficia a la defensa, que hasta puedo hacer declarar distinto a los testigos. Los otros testigos, claro. Sí, ¿eso no contamina la prueba? Es que el problema, hay un problema también para la gente también que hay que explicar un poco. Una cosa es la verdad jurídica y otro tema es la verdad real. Ahora dice, no, estoy en busca de la verdad real. A veces, muchas veces, la verdad real se asemeja a la verdad jurídica. Pero hay muchas veces la verdad jurídica no es la real. Por ejemplo, absolvemos a una persona porque tenemos duda, no quiere decir que el señor no era responsable del hecho o por un problema de nulidad. En una investigación desde el inicio se cae y no hay forma de iniciarlo, no quiere decir que el hecho no ocurrió y que esa persona cometió ese hecho. Y esa es una verdad jurídica nada más. Y bueno, yo soy inocente. Bueno, después veremos. ¿Era por la duda? ¿Era porque se declaró nulo? A veces pero nosotros podemos, pero muchas veces los jueces quieren fundar, no, la verdad es real, la verdad es real. No, gran parte de los procesos son así. Hay que ir en búsqueda de la verdad real. A veces nos quedamos con la verdad jurídica, con la verdad formal, porque es que es la que decidimos nosotros, la que nos traen en el juicio. A mí no me traen a la víctima en un juicio, por más que tengamos una investigación previa. Lo que se dice en el juicio es lo que vale. Lo que se hizo en la investigación penal preparada no existe. O sea, en el juicio nuevo se puede llevar adelante. Todo nuevo. Básicamente. Renovar y los todo. Jueces que tomaron conocimiento, como el doctor Icazati, que se vio el juicio a través, o se enteró de lo que iba pasando en el juicio a través de los noticieros. ¿No están contaminados también? ¿Queda en su fuero excusarse o no? Hubo declaraciones que han salido públicamente de testigos, parte de los testigos declarando. No, yo no vi reproducción de testimonio. Tenemos colegas que están dentro de la audiencia y eso obviamente se vio plasmado. Que dijeron, otra cosa es que haya salido videos de declaración de un testigo distinto. Yo no vi eso. No, yo tampoco. Vamos a ver otra declaración de esta jueza del escándalo de Julieta McIntyre, donde decía que solamente le había dado una entrevista a una amiga. La escuchamos.
di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la justicia. Ese material era crudo, era íntimo, no estaba todavía ni siquiera revisado, ni autorizado, ni transitado los canales formales para poder ser puesto a disposición y al servicio de algo de utilidad. Sí, fue un día domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto, ilícito, no autorizado? Quizás quienes no son judiciales lo pueden sentir irregular. Nosotros los judiciales estamos acá en tribunales, que es mi casa de hace 40 años, en cualquier momento. El horario de tribunales es de 8 a 14, pero nosotros venimos 10 de la noche, 8 de la noche, hemos estado en despachos hablando de conversaciones respecto de cómo encarar política de trabajo. Me hago dos preguntas. Si esto era algo íntimo, primero, ¿puso 5,5 millones de pesos ella para hacer, por ejemplo, el primer capítulo? ¿Por qué esto se tradujo al inglés? Si es algo íntimo, ¿con qué necesidad? Entonces, está mintiendo desde el minuto 0 y después Ferrari fue quien, obviamente de este discurso que dio de esta exposición, le empezó a exponer cada una de las pruebas y la desesperación de la jueza, más allá de que se negaba, obviamente se iba viendo ante cada situación, ¿no? Doctor Droqui. Sí, usted fíjense lo que acaba de decir. Esto es mi casa hace 40 años. Sí, ella tiene 47 años. Bueno, pero el padre estaba... Claro, bueno, ¿ve la familia judicial? No, ¿Se dan no, cuenta? chino. ¿Se dan cuenta? Es el nepotismo. Por eso las Naciones Unidas, para que no haya corrupción, para que haya imparcialidad, para que haya justicia, está en contra de esto. No puede haber nepotismo. Este es el gran problema. Esa es la base. Perfecto. Perfecto, Eso sí. doctor. Y Conozco- ahora... Nunca voy a coincidir con el doctor Bueno. Drochi, pero no importa. Dice Pero, una gran verdad. pero a ver, la jueza dice, tiene un perfil público. No. A ver, insisto, y lo dije No siempre. mediático. Yo también he dado entrevistas de casos pasados, obviamente. No voy a decir lo que voy a hacer, porque eso, obviamente emitir opinión. Pero esto es una teatralización tan burda, tan grave. Lo dijo el doctor Ferrari, esto es de una gravedad institucional Y la Corte misma también. inusitada. Y la Corte misma Inusitada. también. Cuando el doctor Ferrari dijo esas palabras, yo dije, se cayó el juicio. Y gracias a Dios, le digo así, gracias a Dios, que este juicio se cayó ahora. Y no se cayó exactamente. cuando llegara a casación y saliera todo este documental en la BBC. Ahí sí, Porque Santi. ahí Chau. ya no quedaba justicia para nadie. Tal cual. Ella dijo una verdad dentro de todo, que tribunal es su casa, que puede trabajar el sábado, el domingo, es más, conozco jueces que lo hacen y he estado en juicios hasta las 12 de la noche también. Estamos perfectos, pero trabajando en mi despacho, no modelando en un pasillo. Modelando ¿Estamos de en el acuerdo? pasillo, Ni haciendo con un dron esto. arriba del auto mientras llegaba a Exacto, tribunales. O sea, eso no, es todo Ahora, trabajando, sí, puede un ir guión como no, jueces cinematográfico. sábado, domingo, Y te- a su despacho a trabajar. como Y también es nosotros cierto hacemos. que agradecemos que los jueces hayan salido de esta coraza que indicaba que hablaban únicamente a través de sus sentencias y tener jueces como Droqui, como Sí, Persichini, por también favor. como San Martín, que ahora están no están más en funciones o en la actividad, pero en su momento también eran accesibles para los periodistas. Totalmente. Y también para la gente. O sea, agradecemos actitudes como... Es transparencia eso. Exactamente. Si uno hizo Pero una las cosas cosa bien, no hay es problema. que acercar la justicia a la gente y otra cosa es un documental Ahora, y posar. Usufructuar el del tema acá está trabajo. con que ella... Un beneficio. Usufructuar un beneficio que es fuera de la función. Por eso hay que ver, Exacto. hay que profundizar a ver si el Esta beneficio solo fue divismo. actitud de la doctora Hay que De ver. todo tipo. no solo la complicó a ella en lo Publicidad, personal, ser conocida, vanidad, qué sé yo. hizo a todo el Poder Judicial ensució, a toda la justicia de la Argentina. Yo lo dije, es una Esto herida de sale muerte en para el todos Poder Judicial, lados, en que ya todo el estamos en la mundo. picota, Es ¿no? un agravante Claro. su conducta. Que ya estamos. O sea, no es que queda esto en tribunales de San Isidro, el comentario en el bar de enfrente, ¿viste lo que pasó en el Tribunal 3? Claro. No, esto salió en La Alemania, verdad, en Europa, Gustavo, en Japón, yo en todo el querría mundo. un corolario de todo esto, sobre todo para la sociedad. No toda la justicia es igual,
No, por supuesto. No todos los magistrados son iguales. ¿Hay casos? Sí, claro que los hay. Para eso está el jury, para eso está el jurado de enjuiciamiento, que ya ha condenado y expulsado del Poder Judicial a bastantes magistrados que no correspondían. Que hay malos magistrados en funciones, bueno, hagan las denuncias pertinentes, que llegue todo a la Subsecretaría de Control Judicial y después a un supuesto jury. Pero hay gente que trabaja, señores, pero es, por lo menos en el Foro Penal que yo conozco, de 0 a 0. No hay feriados, no hay sábado y domingo, no hay nada. El Poder Judicial funciona. ¿Tenemos poco presupuesto? Sí, claro que lo tenemos, pero no es una cuestión del Poder Judicial, como siempre es una cuestión del Poder Ejecutivo. Pero eso es en la ranchera. En la primera instancia se trabaja mucho y muy bien y con pocos medios. Y hay muchos fiscales que son buenos, muchos, y que trabajan denodadamente. Gracias al personal, magistrados y funcionarios. Totalmente. Y por también, otra, y también quiero decir pura. que es una mentira lo de la puerta giratoria. Es una mentira. Es una gran hay mentira. puerta giratoria, exacto, hay, pero no es lo máximo. No hay. Hay 63.000 detenidos en toda la provincia de Buenos Aires. Eso no es nada. Incluso hay Ahí entramos en otro también. tema, doctora, discúlpeme, con sumo respeto. Se nos va terminando el ¿De tiempo, quién es la culpa de la puerta giratoria? Algunos ¿De jueces. ustedes? Mire, yo le voy a decir No, una cosa. de los Yo le voy a decir una cosa y Eso, si sin quiere- divismo. Yo fui 20 años juez. Jamás di una morigeración. ¿Se puede? Sí, nadie me pidió el juicio político por eso. beneficio, Se sí. puede, se puede. Esto es interesante para seguirlo, Gabriela. La verdad que le agradezco. Perdón la efusividad. No. Es bienvenido. defiendo al Poder Judicial Todos a somos muerte. pasionales acá en esta mesa, me parece. Porque hablamos con la Todos. verdad, o por lo menos la nuestra Totalmente. verdad, y con nuestra experiencia, muchos años. Y es tema para otro programa, Cuando el quiera. tema de la puerta giratoria, porque es muy interesante y aparte es algo que la sociedad está sufriendo y reclamando. Antes de despedirme, quiero agradecerle a Jenny Di Serio, como siempre, a Larisa Serrano en la producción, a Agustina Sorazzi, que fue la que editó todos estos cortes, escuchó casi 4 horas de audiencia y estuvo preparando toda esta edición brillante. También a Delphi Alani y no quiero olvidarme de Ricky Martínez, de Esteban Cursi, de Diego Maldonado, Leandro Coria y de Bettina Portafux, a todos ellos que hicieron posible que el programa saliera como lo presentamos, con mucha efusividad. Y agradezco a todos acá, al doctor Drocchi, al doctor Icasati, al doctor San Martín y a la doctora Persecchini, que hayan sido tan claros y también a Jenny, tan pasionales como Dementes. le ponemos el corazón a este programa para que salga lo más claro posible para llevarle justamente el mensaje que la sociedad quiere y que haya debate. Sobre todo, eventualmente, un granito de arena para aportar una solución.